Bueno, dentro del concepto abstracto de las salidas alternas también es conveniente pensar en cuál es el presupuesto filosófico sobre el cual descansan. Creo que en las clases presenciales me lo hayan escuchado ya, por lo menos cuando tiene que ver con las formas de enjuiciamiento acusatorio adversativo. eh, la teoría general del proceso ha venido haciendo unas concesiones importantes en favor o para darle cabida a lo que podría ser la teoría de los juegos económicos aplicadas a la justicia penal. No me detendré, pues lo remito en lo que tiene que ver con la teoría de los juegos económicos, a toda la construcción de John Nash en particular, pero haciendo como un comprimido que puede de alguna manera tener algunos elementos de violencia simbólica, simplemente advertir, lo cual retomo de alguna manera en la idea de retroducción, que si el proceso penal es un vehículo, es un camino, es una herramienta, un instrumento para alcanzar un cierto estándar que podemos asociar kantianamente con una retoma de un cierto orden, lo podemos pensar hegelianamente con la vigencia de la norma o con la vigencia del orden o statu quo preestablecido, pues con independencia de esos criterios, lo cierto es que el proceso penal tiene una relación vehicular con respecto a ese objetivo que regularmente se manifiesta, como decía, en la sentencia. De tal suerte que el proceso penal es un camino para llegar a. De tal suerte, si el proceso penal es ese camino, pues es un camino que tiene unas ciertas características que son complejas desde muchos puntos de vista. El proceso penal es en sí mismo una garantía para que el Estado no violente a una persona a través del derecho penal, que, como lo decía Hegel, es quizás la peor violencia que puede ejercer un Estado con respecto a los derechos fundamentales de una persona. Por suerte que se hace costoso desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, puesto que de una u otra manera esto es algo que hace que la administración de justicia como institución social pues se tenga que concentrar en algo que no necesariamente esté justificado en cuanto a la inversión de todos los recursos en todos los entendidos manifestados. Pero también, total, el proceso penal es una máquina que produce dolor, que va a producir sufrimiento, al fin y al cabo, a miembros de la sociedad. De tal manera que, pues digamos que el proceso penal es indeseable desde muchos puntos de vista. Se me ocurre que el proceso penal en alguna medida, haciendo el parangón con la medicina, equivale como al quirófano. De tal suerte que, pues, de la misma manera que en medicina evitar el quirófano es algo deseable, en materia de justicia penal, evitar el proceso penal es algo asimismo deseable desde todos los puntos de vista, tanto para el Estado como para la persona que está sujeta a él. En consecuencia, pues evocando la constitución básica de la teoría de los juegos económicos, sí existen una serie de variables y que hacen, que sugieren la posibilidad de la consolidación de una hipótesis bajo presupuestos que implican una disminución o una atenuación de las inversiones globales que se tienen que hacer para alcanzar el mismo resultado, pues la pregunta sería, ¿cuáles serían esas alternativas? Y justamente las salidas alternas estarían respondiendo a esa modalidad, con todas las particularidades que pueda tener. Ustedes ya me han escuchado cuanto tiene que ver con el principio de oportunidad. El hecho de no contemplar la abstención, pues hace que se invierta ese presupuesto, pero en todo caso, eh, tendríamos que lógicamente llegar a la conclusión que es menos gravoso un proceso penal cursado mediante el principio de oportunidad que un proceso penal cursado en forma ortodoxa. De tal suerte que con eso quiero decir que la teoría de los juegos económicos permite explicar el recurso a las salidas alternas.
es perfectamente probable que se oponga el hecho de no poder reducir la justicia como valor, en el caso nuestro, valor constitucional, en otros modelos constitucionales es un principio que no se pueda reducir ni en tanto valor ni en tanto principio a criterios econométricos que refieran números en términos generales y que como tal se pueda procesar de acuerdo con esa clase de factores. Sin embargo, pues en la práctica social sí implica la posibilidad de arribar a unos resultados que con respecto a los cuales la sociedad tiene expectativas, quiera sí o no, y que se pueden alcanzar de formas muchísimo menos onerosas. En consecuencia, pues con esto advierto que existe indudablemente una concepción afín a la teoría de los juegos considerados como alternativa al proceso penal. El otro aspecto asociado con la naturaleza de las salidas alternas es que, en términos generales, si se miran el régimen de las salidas alternas, no solamente aquí en Colombia, sino en, en, en otros países donde son de alta recurrencia, como Estados Unidos, eh, el Reino Unido, Canadá, Australia, eh, también en países como Italia, particularmente, pues se han detenido a considerar si las salidas alternas recurrentemente conducen hacia una sentencia condenatoria, para evitar, entre otras cosas, lo que les decía, la posibilidad de ser un mecanismo de encubrimiento, cuál es el mínimo probatorio de responsabilidad que se tiene. Y pues se ha hablado en efecto de que debe haber un mínimo probatorio de tal suerte que la salida alterna, en tanto ejercicio del derecho de defensa, pues en todo caso implique que el acusador tenga que demostrar en mayor o menor medida que en efecto la responsabilidad existe. Entonces, desde este punto de vista, la gran pregunta es cuál es ese mínimo probatorio. Podemos hablar en términos de prueba indirecta, podemos hablar de un mínimo de prueba directa. El concepto de mínimo probatorio es definitivamente cuestionable desde todo punto de vista, pero lo cierto es que lo que se reclama para viabilizar la salida alterna es que el acusador esté en condiciones de acreditar la responsabilidad. Como les decía, la inquietud es hasta dónde se debe llegar, es decir, ¿existe un mínimo probatorio que podamos declarar? Legislativamente la respuesta es no. No existe ese mínimo probatorio, pero sí se reclama que exista. Podríamos echar mano del concepto de indicio grave de responsabilidad, de tal manera que cuando menos exista la circunstancia no contraindicada de la responsabilidad, de tal suerte que si llegase a surgir una prueba que señale o apunte, semióticamente hablando, en tanto signo tipo índice, a que la persona pueda no ser el responsable, la salida alterna no debería suceder. O bueno, a no ser que pues exista una salida alterna que curse esas posibilidades que a mí se me ocurre que el principio de oportunidad lo satisface en la regulación colombiana. Eh, por otro lado, pues si existe ese mínimo de prueba, la pregunta sería, ¿qué tanto la defensa está involucrada en ello, en la producción de ese mínimo de prueba? Pues pensamos que la indemnidad del derecho de defensa implica que al defensor no se le puede exigir definitivamente que proporcione un mínimo de prueba. Digamos que si la persona confiesa o da un relato consistente en cuanto a la idea de su responsabilidad o que permita arribar a la idea de su responsabilidad, pues debería dársele curso a la salida alterna, a no ser que eso esté contraindicado. Pero en todo caso, con eso lo que quiero decir es que no se puede con ello forzar a la defensa a la generación de la demostración de la responsabilidad con el pretexto de beneficiarse con la salida alterna. Sigue siendo una obligación del acusador, sigue siendo una obligación del Estado y lo que se debe precursar es que si el Estado no genera ese mínimo probatorio, pues no solamente no daría lugar a la salida alterna, sino que tampoco daría lugar a la acusación dentro de la lógica procesal ordinaria.